genético preimplantacional, incluimos pacientes que se hacían un PGTA y que hacíamos la biopsia en día 5, de manera que estos embriones habían tenido un hatching en día 3, los manteníamos en cultivo hasta día 5, en día 5 se hacía la biopsia de blastocisto y habíamos recogido el medio de cultivo antes. Y lo que aprendimos es que esto no funcionaba nada bien. Después de amplificar el ADN de los embriones, comparábamos los resultados de la biopsia con el medio de cultivo y vimos que solo un 30% fueron concordantes. Y teníamos muchos casos con discordancias por contaminación materna parcial o total. Cuando hablamos de contaminación materna nos referimos a las células del cúmulus, que tienen una dotación normal femenina y que pueden estar flotando en el medio de cultivo. Aprendimos que podía haber contaminación de estas células y que también podía haber en día 5 contaminación porque quedaban restos residuales de la degradación de los corpúsculos polares. Esto es un ejemplo de cómo podemos ver contaminación de corpúsculo polar. Aquí tenemos una biopsia de trofectodermo con una trisomía para el cromosoma 4, mientras que el medio de cultivo tiene la aneuploidía complementaria, una monosomía 4. Y fijaros también en el sexo, en este caso era un embrión XY y el medio de cultivo era XX, con lo cual, porque los corpúsculos polares todos se ven como X. Esto es un ejemplo que, como luego veréis, de que si recogemos el medio de cultivo un poquito más tarde, podemos evitar este tipo de contaminación. El otro tipo de contaminación, lo que llamamos cumulus cells, este es un ejemplo de cómo lo podemos ver. Podemos ver aquí en la biopsia del trofectodermo una trisomía para el cromosoma 10 y luego vimos en el medio de cultivo que era normal XX, y esto es porque había contaminación con las células del cúmulus que son normales XX. Y no debemos de olvidar cuando trabajamos con este tipo de técnicas que también puede haber contaminación externa, y esto es un ejemplo de una trisomía 12 en el trofectodermo, mientras que el medio de cultivo fue normal XY. Y aquí se trataba de una contaminación masculina de un técnico de laboratorio, de un embriólogo, que es el que preparó las plaquitas de cultivo. De manera que estos son aspectos muy importantes y que al principio eran una limitación para poder pensar en la aplicación clínica de este test no invasivo. Sin embargo, hemos ido aprendiendo y fuimos incorporando pequeñas modificaciones dentro del cultivo embrionario en el laboratorio de FIP que os voy a ir contando a lo largo de la presentación. Y aquí tenéis el resultado de nuestro segundo trabajo. Este lo publicamos un año después y fuimos aprendiendo mucho en colaboración con esta clínica de Italia, con el equipo de Laura Rienzi. En este caso, hicimos eran pacientes, 108 blastocistos de pacientes que se realizaban un PGTA, pero aquí los blastocistos no tenían un hatching en día 3, estaban totalmente sin manipular hasta el momento de la aspiración del medio de cultivo. Y aquí vimos que si aspirábamos el medio de cultivo en día 5, aplicando una serie de medidas para minimizar el riesgo de contaminación, aumentábamos la concordancia al 63%. Es decir, que si nos preocupamos de limpiar bien los embriones, podemos disminuir la contaminación y tener más concordancia. Pero el día 5 tiene una serie de limitaciones, como veréis, que nos hacen que no se pueda aplicar este test en día 5. Sin embargo, en día 6 la concordancia aumentó hasta el 84%. Y aquí ya nos dio pistas de que con la aspiración del medio de cultivo en día 6 podríamos tener un test que se pudiera a lo mejor aplicar en algún momento clínicamente. Y bueno, no fuimos los únicos que hemos podido ir haciendo este tipo de experimentos, comparando células de biopsias del trofectodermo con los resultados del medio de cultivo. Y aquí tenéis una serie de trabajos actualizados hasta el año 2024, donde vemos que en los diferentes grupos han ido teniendo diferentes porcentajes de informatividad, pero cuando hacemos la aspiración del medio de cultivo en día 6, podemos ver que podemos llegar a un 98%, como en uno de nuestros artículos, y bastante gente, como veis, puede llegar a tasas de informatividad de más del 90%. Y cuando hablamos de la concordancia entre el trofectodermo y lo que llamamos SPEM blastocyst medium, vemos
que es muy variable en los diferentes trabajos. Veis que hay trabajos que la tienen muy pequeñita, del 30%, del 33%. Sin embargo, en 3 trabajos donde comparan los resultados de aspiración del medio en día 5 y día 6-7, podéis ver como que los resultados pueden ser muy buenos. Un trabajo nuestro que tenéis aquí reflejado, que fue nuestro segundo estudio, el multicéntrico, tenemos un 84% de concordancia, y en un trabajo reciente de este año, en día 6, por otro equipo, tienen un 87% de concordancia. Es decir, que podemos estar llegando a tasas de concordancia con el trofoectodermo por arriba del 80% en los casos en que comparamos con trofoectodermo. Pero también han salido una serie de trabajos donde se comparan los resultados con blastocistos completos. La informatividad aquí también vemos que puede ser muy buena, y aquí estamos viendo tasas de concordancias del 93, del 92%, lo que nos da idea de que cuando comparamos medio de cultivo con la totalidad del blastocisto, que es realmente más representativo de la dotación cromosómica, podemos llegar a tasas de concordancia muy altas, pues como hemos dicho, hasta el 98% si el medio de cultivo se aspira en día 6. Tenemos, esta es la informatividad, y las tasas de concordancia del 89% en día 6 con trofoectodermo, y por arriba del 90% cuando se compara con blastocisto completo y con masa celular interna. En las siguientes diapositivas os voy a explicar cómo podemos llegar a tener unas tasas de concordancia del 85-90%. Es algo que se puede conseguir hoy en día en nuestros laboratorios de fecundación in vitro, simplemente siguiendo un protocolo muy sencillo para tener los mejores resultados. Y el secreto está en trabajar para disminuirla y llevar a cero la presencia de contaminación en unas determinadas condiciones de cultivo, en el momento para la recogida del medio de cultivo, y luego en el tipo de análisis genético y los algoritmos de priorización que hemos desarrollado. Y os quería comentar en esta diapositiva simplemente una información básica, pero que es muy interesante para luego entender cómo aplicar el test clínicamente. Este trabajo fue publicado por un grupo chino, donde realizaron análisis de metilación del ADN haciendo secuenciación masiva de este ADN metilado. Es una técnica que no sirve para utilidad clínica porque esta secuenciación a tanta profundidad es muy costosa, pero nos dio información muy interesante y que cuadraba con nuestra experiencia clínica hasta el momento. Ellos vieron y pudieron comparar la presencia en el medio de cultivo de diferentes tipos celulares. Pudieron ver el perfil de metilación de espermatozoides, de ovocitos y de embriones en diferentes estadios, trofoectodermo, masa celular interna y células del cúmulus. Y lo que vieron es que cuando hacían el análisis en día 5, una alta tasa de contaminación con corpúsculo polar, sobre todo del segundo corpúsculo polar, que todavía en día 5 no había degradado completamente su DNA. En día 6, una tercera parte de las muestras vieron que tenían un perfil de metilación similar a la masa celular interna. Perdón, dos terceras partes, es decir, de todo el ADN que ellos veían en el medio de cultivo, concluyeron que 1/3 era equivalente al perfil de metilación del trofoectodermo, y la mayoría, 2/3, se posicionaban con la inner cell mass. Es decir, que su conclusión era que el origen de este cell-free DNA debía de ser mayoritariamente de la inner cell mass del embrión. Y luego también hicieron el análisis de los resultados en casos de medio de cultivo de día 5 y de día 6. Y observaron que en día 6 tenían menor contaminación de células del cúmulus. Y todo esto va orientado a pensar cómo trabajar en el laboratorio para su aplicación clínica. Para reducir la presencia de contaminación, tanto externa como del cúmulus, pues hay una serie de medidas muy sencillas. Para minimizar la contaminación del cúmulus, luego os contaré el protocolo más detallado, pero hay que añadir una serie de pasos
cuando terminamos de decumular los ovocitos, pero luego muy importante hacer un media change y una serie de lavados adicionales en el día 4 del desarrollo embrionario, y a partir de día 4 cultivar los embriones individualmente y sin alterar el ambiente hasta el día 6. Con respecto a la contaminación externa, que puede estar en el ambiente, puede estar en nuestra piel, en nuestra saliva, pues cosas muy sencillas como trabajar con gorro, con mascarilla, con una bata de laboratorio, muy importante cubrir los brazos, y también tener cuidado en la superficie de trabajo, limpiar muy bien la campana en la que trabajamos, poder exponer el material a luz ultravioleta si la tenemos, y cuidar desde las puntas que utilizamos, las placas de cultivo y las alícuotas del medio de cultivo. Con una serie de pequeñas normas básicas que son simplemente buenas prácticas, podemos llegar a no tener contaminación en el medio de cultivo. Y este sería el resumen del protocolo cuando trabajamos con blastocistos frescos. Después de la denudación, recomendamos realizar unos lavados en unas series de 4 gotitas de cada ovocito, luego realizar el ICSI o la fecundación in vitro. Si hacéis fecundación in vitro, la decumulación la haríamos el día de la fecundación, y hasta día 4 se pueden cultivar los embriones en vuestras condiciones habituales. En día 4 sí que tenemos que añadir este paso de lavados adicionales. Aquí sí que lavar los embriones individualmente, cada uno de ellos en una serie de 4 gotitas, y luego ya cultivar individualmente con una gota control de medio que nos va a servir para control de que no está contaminado el medio de cultivo o la placa. Y luego ya en día 6, primero retirar los blastocistos para su vitrificación en la mañana temprano, y luego aspirar las gotas de medio de cultivo y congelar a -20 grados para poder analizar al día siguiente. Y esto sería el protocolo. Y quizá ahora os parece complicado estos pasos adicionales, pero una vez se incorpora en la rutina, realmente esto en el total del protocolo a lo largo de 6 días no tiene por qué llevar más de media hora, 45 minutos, incluyendo pues 15 minutos de lavado aquí, 15 minutos en día 4 y 15 minutos para la aspiración del medio de cultivo. Muy importante para que funcione bien, si tenéis interés en estos protocolos no invasivos, es hacer una validación en el laboratorio con vuestra forma de trabajar y vuestros equipos. Podemos ir adaptando un poco el protocolo conociendo cómo trabajáis, y como mínimo nos gusta validar de 10 a 15 embriones donde comparamos los resultados que vosotros tengáis de biopsias de trofectodermo con medio de cultivo. Y en los casos de blastocistos frescos, pues mirad, ya de más de 500 muestras con validaciones de más de 100 clínicas a lo largo del mundo, estamos teniendo un 87% de concordancia, muy cercano a los resultados que tenemos cuando comparas trofectodermo con Inercel+. Podemos hacerlo en incubador convencional o podemos hacerlo en incubador time-lapse, siempre que el incubador time-lapse permita cultivar los embriones en pocillos independientes, que no estén comunicados entre sí. Y en el caso del EmbryoScope, hemos visto que con el cultivo individual en las placas que tienen pocillos individuales, podemos llegar a tasas de concordancia del 90,2%. Esto sería para blastocistos todo frescos que tenemos en cultivo y los analizamos, pero también se nos pidió que desarrolláramos el protocolo para aquellas pacientes que ya tenían blastocistos congelados y que habían tenido un mal resultado reproductivo, para ver si los podíamos analizar. Entonces, hemos desarrollado un protocolo que se puede aplicar en blastocistos congelados en día 5 o en día 6. Si tenemos blastocistos vitrificados en día 5, tenemos que dejar overnight, tenemos que dejar 18 o 20 horas en cultivo y luego aspirar el medio de cultivo, y va muy bien. Si tenemos blastocistos de día 6, tenemos que dejar menos tiempo en cultivo, de 6 a 8 horas ya es suficiente para poder obtener suficiente DNA. Y en estos casos también hay que hacer la validación con cada laboratorio, y fijaros que estamos, ay, perdonad, he puesto la diapositiva que no toca, he repetido la de... sí, he repetido la de frescos. Para blastocistos congelados estamos con unas tasas de concordancia del 90%, es decir, tenemos muy buenas tasas de concordancia.
Y bueno, esto es un poquito contaros cómo hemos ido evolucionando en el conocimiento del protocolo y cómo lo aplicamos en el laboratorio a nivel de embriólogos. Pero ¿qué pasa con el estudio genético? Pues toda esta información, y tenemos mucho conocimiento adquirido después de haber trabajado con 10 clínicas en un estudio prospectivo multicéntrico donde pudimos comparar la concordancia con biopsias de trofectodermo y con inner cell mass. Publicamos en el año 2020 el interim de este estudio y ahora ya hemos terminado el estudio con más de 2.500 blastocistos analizados y tenemos una publicación pendiente. ¿Qué hemos aprendido con esto? Pues que de estos más de 2.000 casos informativos, tanto para el cell-free DNA como para el trofectodermo, hemos confirmado que las tasas de concordancia pueden ser tan altas como el 83%. Y que aquellos laboratorios que no siguen el protocolo estrictamente, pues que tienen tasas más bajitas. Es importante seguir el protocolo estrictamente. Pero lo que es muy importante es que en aquellos casos donde hemos podido hacer además biopsia de la inner cell mass en embriones donados para investigación, y aquí quiero puntualizar que se trataba de embriones donados para investigación de la clínica de Boston IVF y luego del equipo de Nilo France, pudimos ver que la concordancia con inner cell mass era del 87%, muy buena, y que solo era un 3% diferente a la concordancia del trofectodermo con la inner cell mass. De manera que estamos ya muy cerca con el análisis del cell-free DNA de tener una concordancia con la inner cell más parecida a las biopsias del trofectodermo. Y estos resultados fueron muy confirmatorios de que puede funcionar bien. Un aspecto muy importante cuando pensamos en una técnica no invasiva de análisis, por ejemplo, si queremos comparar con la metabolómica o con el time-lapse o con el hyperspectral imaging, nuevas estrategias no invasivas que están apareciendo en el mercado, es muy importante cuando leáis alguna publicación que veáis si los resultados son reproducibles entre diferentes laboratorios, con diferentes medios de cultivo, con diferentes protocolos de estimulación, con diferentes incubadores, porque esto puede cambiar mucho de un laboratorio a otro. Pero el ADN no, el ADN es la molécula más estable que hay, con lo cual, con diferentes medios de cultivo, con diferentes modelos de incubadores, hemos tenido similares tasas de concordancia. Y esto era muy importante y era algo que queríamos comprobar, que con diferentes condiciones de cultivo en diferentes laboratorios se liberaba suficiente ADN para tener resultados prometedores. Y esto es un poquito la parte técnica. ¿Qué implicación puede tener el analizar el medio de cultivo y ver qué embriones son normales y cuáles no, y los resultados clínicos? Pues en este estudio multicéntrico, como eran pacientes que se realizaban un PGTA convencional, la transferencia se hacía de acuerdo al PGTA convencional. Y nosotros recibíamos los medios de cultivo y no liberábamos el resultado a la clínica hasta que no tenía terminado el tratamiento y el clinical follow-up. Pudimos evaluar los resultados de 231 transferencias single embryo transfer en los que tanto el medio de cultivo como la biopsia eran euploides. Y aquí teníamos una tasa de aborto en estos casos del 14,3 con una tasa de embarazo evolutivo del 49,4. Sin embargo, cuando teníamos una biopsia euploide cromosómicamente normal, pero el medio de cultivo fue aneuploide, la tasa de aborto, como veis, aumentó un 11% y la tasa de embarazo evolutivo disminuyó al 43,9, es decir, que a pesar de tener una biopsia de trofectodermo, si el medio era aneuploide, había una peor tasa de embarazo. Y esto tiene mucho sentido que esté indicando que esto es un embrión mosaico. Una muestra del embrión es normal, la otra es anormal y al final los mosaicos tienen un riesgo un poco mayor de aborto y una tasa de embarazo evolutivo un poco menor. Es decir, estamos viendo cómo el medio de cultivo nos está dando información relevante para el clinical outcome de la paciente.
Y bueno, pues con todos estos datos son con los que hemos construido el algoritmo de diagnóstico con el que trabajamos en la actualidad. Y con este algoritmo de diagnóstico hemos podido ver diferentes categorías de anomalías cromosómicas en el medio de cultivo y la probabilidad de tener un blastocisto euploide. Y esto es lo que nosotros llamamos el Euploid Score. Y así es como lo informamos. Esto sería un ejemplo de un caso, de un ciclo de PGTA non-invasive con 4 embriones con diferentes resultados y la priorización. En este caso tendríamos 2 embriones euploides que se priorizan como categoría 1, un embrión con una segmental que se categoriza como prioridad 2 y uno con una trisomía simple que se categoriza como prioridad 3. Y bueno, pues en base a esta prioridad, sin descartar embriones, podemos aplicar este test clínicamente. ¿Cómo hemos desarrollado este algoritmo? Si una pregunta muy frecuente es si informamos de mosaicismo o no. Pues hay que tener muy en cuenta que si queremos identificar valores, porcentajes pequeñitos de aneuploidías, nos da una sensibilidad y una especificidad muy bajas. Y este es un trabajo también realizado por Catherine Rakowski, un grupo chino que también aplicaba un test no invasivo. Y cuando ellos querían detectar mosaicos en torno al 30% o al 40%, veían que tenían una tasa de falsos positivos muy alta. Y vieron que donde mejores resultados tenían era que bajaban los falsos positivos cuando ponían el threshold en torno al 60%. Tenemos aquí otro estudio de otro grupo donde establecieron los thresholds para decir que un embrión era normal o no, primero al 20% y luego al 50%. Cuando lo establecían al 20%, entre el 20 y el 50%, los low mosaics, vieron que sus concordancias eran del 74%. Pero cuando establecen el threshold al 50%, consiguen aumentar la concordancia al 80%. Es decir, que no tiene sentido en el medio de cultivo, si ponemos juntos los resultados de estos dos trabajos, querer diagnosticar mosaicos de bajo grado o aneuploidías por debajo del 50%. Y nosotros vimos lo mismo. Nuestro algoritmo, el que desarrollamos, el punto de corte estaba al 0,52, es decir, al 52%. Por eso no informamos de mosaico porque tenemos la mejor sensibilidad y especificidad cuando vemos por arriba y por debajo del 50%. Bueno, esto con respecto a los algoritmos de priorización y cómo diagnosticamos. Otra pregunta que también es muy habitual es si llevar el embrión, todos los embriones hasta día 6, puede hacer que algunos embriones pierdan calidad y capacidad de implantación por extender el cultivo siempre a día 6. Y en este sentido, tenemos un trabajo que proviene de nuestro estudio multicéntrico, en el cual varias de las clínicas colaboradoras en este estudio, como podéis ver aquí, y también incluimos al equipo de Nilo France, comparamos los resultados de las pacientes que pertenecían al estudio donde teníamos embriones de día 6 y de día 5 y aquellos que se hacían un PGTA convencional. Tenemos una clínica en la que todos los embriones del grupo de estudio fueron llevados a día 6, día 7. Y aquí vimos que la tasa de niños nacidos vivos era del 65,6. Y vimos que en el grupo control, en aquellos casos en los que se había hecho PGTAs normal de pacientes que no entraban en el estudio, en los embriones en los que se hacía la biopsia en día 6 y 7, la tasa de nacido vivo era del 60%, y en los casos en los que poníamos todos los casos de PGTA, incluyendo los de día 5, no cambiaba nada. Es decir, estos serían los resultados de un programa de PGTA convencional, donde hay embriones que se biopsian en día 5 o en día 6 en función de su desarrollo, y estos serían los resultados cuando siempre se llevan a día 6 o 7 para hacer la biopsia. Y como veis, los resultados son similares, no hay diferencia en tasa de nacidos vivos. Y aquí tenemos los resultados de otras 5 clínicas donde en el grupo control era también PGTA normal, con embriones de día 5, día 6 según el desarrollo,
pero en el grupo de estudio teníamos embriones de día 5 y de día 6 y en el grupo control teníamos de día 5 y de día 6. Y esto es porque en el grupo de estudio no todos los embriones se llevaron a día 6. En esta segunda parte, lo que pudimos confirmar es que los lavados, estos adicionales que os he comentado que se hacían, y el tipo de cultivo en microgota no influían tampoco. De manera que el grupo control de día 5 con el grupo de estudio en día 5 tenía tasas similares de ongoing pregnancy rates y el grupo control de día 6 con el grupo de estudio en día 6 también tenía tasas similares. Es un poquito complicada esta explicación, pero básicamente es deciros que en esta segunda parte, en esta segunda tabla, es los lavados adicionales y el cultivo en microgota no influye en los embarazos evolutivos. Y en esta primera tabla, el resumen es que la extensión a cultivo de todos los embriones en día 6 tampoco influye en el número de niños nacidos. Pues bueno, estas son dos preguntas importantes que os quería contar. Si diagnosticamos mosaicismo o no y el impacto de extender el cultivo a día 6 o de cambiar o añadir estos pasos de lavados en el protocolo. Y bueno, ¿qué resultados clínicos están obteniendo aquellas clínicas que lo están aplicando en diferentes países para sus pacientes? Pues mirar, esta primera tabla viene de una comunicación que se hizo en la R en el año 22 por esta clínica en España, donde lo están aplicando en pacientes de buen pronóstico, de menos de 38 años, porque en las pacientes mayores hacen PGTA convencional. Y comparando esta estrategia de priorización con la priorización solo basada en la morfología, ellos vieron que les aumentaban las tasas de embarazo evolutivo en un 75%. Y resultados similares fueron publicados en la Red Laran, este trabajo en el año 2023, donde en pacientes de cualquier pronóstico, no era solo pacientes de buen pronóstico, también con el no invasivo, que son las barras en rojo, tenían una tasa de embarazo evolutivo 10%, 10 puntos porcentuales superior a la morfología convencional. Es decir, que podemos pensar que la mejora de los resultados puede ser en torno a un 10 a un 15%. Eso es en casos en los que se han comparado los resultados non-invasive PGT-A versus morfología. Y en estas clínicas en Polonia, ellos lo estaban utilizando, a las pacientes les ofrecían el PGTA convencional o el no invasivo como una priorización y con los riesgos y las limitaciones que tiene, explicándolo muy bien, y las pacientes elegían. Y un porcentaje importante de pacientes con edad materna, fallo de implantación, aborto de repetición, eligieron la no invasiva. Y nuestros colaboradores compararon sus resultados de pacientes que elegían PGTA con las que elegían el Embrace, vieron que la tasa de blastocistos era similar, la de blastocistos de buena calidad en día 5 también similar, y lo que vieron es que la tasa de embarazo evolutivo, bueno, de embarazo evolutivo, no, de embarazo clínico, conseguía ser similar en el no invasivo comparado con el PGTA. Es decir, que teníamos una estrategia no invasiva que permitía dar resultados muy similares. Bueno, pues esto en cuanto a resultados clínicos de nuestros colaboradores. Y os quería comentar ahora para ir terminando, o me queda alguna diapositiva, los estudios non-selection, que son muy interesantes, que se trata de hacer la transferencia de los embriones sin conocer el resultado del medio de cultivo y luego ver cómo son los resultados evolutivos. En este sentido, está este trabajo publicado por este grupo de Japón en mujeres de buen pronóstico, esto eran mujeres jóvenes, y ellos hicieron este tipo de estudio non-selection y cuando vieron los resultados clínicos vieron que tenían implantación evolutiva en un 57% en aquellos casos en los que no habían observado ninguna aneuploidía en el medio de cultivo. Y cuando encontraron aneuploidías en el medio de cultivo para cromosoma completo, la tasa de implantación evolutiva bajaba al 5,6. Cuando encontraban alteraciones para segmentales, encontraban
un 100% de implantación evolutiva. La N es muy pequeñita, pero la de las segmentales resulta muy similar a los casos en los que no hay presencia de ninguna alteración cromosómica, con lo cual estos resultados son muy, muy interesantes. Y os voy a mostrar ahora los resultados que tenemos en un pequeño estudio non-selection que hemos hecho nosotros. Dentro de nuestro estudio randomizado en el interim que hicimos, el grupo control, se hacían transferencias de embriones sin saber el resultado del medio de cultivo y pudimos ver los resultados en dos situaciones. Cuando se habían transferido embriones con blastocistos, con medio de cultivo euploide, y cuando se habían transferido blastocistos con medio de cultivo aneuploide. Cuando se habían transferido euploides, el euploide score en estos casos es el 81% y la tasa de embarazo evolutivo fue del 38,7%. Cuando eran aneuploides, si eran segmentales, que nuestro euploide score para las segmentales es el 71%, había una tasa de live birth rate del 75%. Esto hace que, como en el trabajo anterior, vemos que las segmentales, alteraciones en un pequeño fragmento, tienen un pronóstico reproductivo muy similar a los embriones euploides, igual que el estudio anterior de Japón. Y si ponemos juntos todos los resultados, podemos tener una tasa de live birth rate muy cercana al 40%. Sin embargo, en aquellos casos en los que los medios de cultivo de los embriones transferidos tenían una aneuploidía de cromosoma completo para los autosomas, teníamos una tasa de recién nacido vivo del 19%, si os fijáis, prácticamente la mitad. Y en el caso de monosomía para los cromosomas sexuales, aquí el tamaño muestral era muy pequeñito, del 0%. De manera que si ponemos juntos todos los casos en los que se transfirieron de aneuploidía completa, la clinical pregnancy rate fue del 30, el live birth rate del 17,9, lo que os decía, la mitad. Y esto nos da apoyo a la idea de que si tenemos varios embriones de una paciente, si priorizamos de acuerdo al medio de cultivo, vamos a priorizar siempre los euploides y las de segmentales, que tienen una probabilidad de embarazo y de niño en casa más del doble que si transferimos embriones con una whole chromosome aneuploidy, que en nuestro ranking siempre están en peor posición. Entonces, esto pensamos que son resultados muy interesantes. El resumen hasta aquí es que tenemos ya, en el momento en el que estamos hasta ahora, pensamos que los resultados científicos apoyan suficientemente el hecho de considerar el Non-Invasive PGT-A como un test de priorización. ¿Qué necesitamos para que llegue a ser un test diagnóstico? Pues bueno, tenemos áreas de mejoras importantes. Hay que identificar la contaminación para evitar el misdiagnosis. Podemos trabajar con la bioinformática y de hecho ya lo hacemos en función de los ratios de los cromosomas sexuales con respecto al resto de autosomas. Podemos sospechar de contaminación y podemos también incorporar SNPs para poder identificar cómo son los resultados. Si tenemos resultados de contaminación materna, porque podemos ver perfiles de SNPs o quizá de otras ómicas distintos. Y luego la morfocinética. Pensamos que la morfocinética también nos puede ayudar a identificar el mejor momento para la aspiración del medio de cultivo y también a desarrollar scores combinados del cell-free DNA con el timelapse. Esto es un poco el futuro cercano que vemos para mejorar el test diagnóstico no invasivo y para poder llevarlo de priorización a diagnóstico. Si consiguiéramos llevarlo a diagnóstico, lo podríamos aplicar también para pacientes con translocaciones, para PGTSR, y lo podríamos aplicar también para monogénicas, para PGTM, pero en estos momentos tenemos unas limitaciones que tenemos que solucionar. Y aquí era presentaros algún ejemplo de lo que estamos obteniendo con la aplicación de los SNPs en el medio de cultivo. Esto es un caso de un medio de cultivo euploide y aquí vimos que tenía una contaminación bajita, que ya la sospechamos por la distribución, la ratio de los cromosomas X e Y. Y aquí con los SNPs lo confirmamos. Podemos tener embriones, como en este caso, que es un mosaico de alto grado con monosomía para el cromosoma 2,
sospechamos de contaminación, con lo cual podemos decir que el diagnóstico al final es de una monosomía 2 porque hay contaminación. Lo vemos también por los cromosomas sexuales y el grado de mosaicismo de este cromosoma 2. Y en este caso tendríamos un mosaico de bajo grado para el cromosoma 16, que podríamos considerar como transferible porque es mosaico de bajo grado, pero como sospechamos de contaminación y se confirma, el diagnóstico realmente, si no tuviera contaminación, sería monosomía 6. Es decir, que la identificación de la contaminación nos va a permitir llevar este test desde priorización a diagnóstico. Y con respecto a la combinación con TimeLapse, estamos con un estudio que estamos haciendo en colaboración con nuestros compañeros de VitroLife Group en Arus, donde se desarrolla el Embryoscope y toda la inteligencia artificial. Vamos a revisar resultados de pacientes que se realizan en Brace en un Embryoscope Plus. Y lo que estamos empezando a ver es si podemos identificar perfiles morfocinéticos que nos permitan identificar qué embriones van a liberar más ADN, menos ADN, mejores resultados. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo muy interesante. Aquí al final veis un caso donde no había ADN. Este es un perfil donde hay muy poquita cantidad de ADN. Vemos que el IDA-score en día 5 fue muy bajito y en día 6 mejoró el IDA-score, indicándonos este embrión probablemente necesitaba aumentar su tiempo en cultivo para tener buenos resultados. En los anteriores, el IDA-score en día 5 fue lo suficientemente bueno. Entonces, la idea es encontrar un threshold mínimo en día 5 para decir que ese embrión está listo para aspirar el medio de cultivo al día siguiente. Es decir, cositas que estamos aprendiendo para poder hacer una combinación del Embryoscope con el Embrace. Y bueno, ya para acabar la charla, daros las gracias a todos y bueno, mostraros un poco nuestro equipo de R&D en iGenomics, VitroLife Group en Valencia. Tenemos una parte muy importante de bioinformáticos, una parte importante trabajando en desarrollo de ERA, otra parte en el test de Embrace, que está liderado el equipo de Embrace por mi compañero Luis, y bueno, también gente trabajando con desarrollos de nuevos protocolos, cosas nuevas que os iremos contando a lo largo del año que viene para el PGTA. Bueno, pues muchísimas gracias y si os parece, ya dejo de compartir. Thank you so much, Carmen, for this excellent talk. It's really remarkable how much you have adjusted the protocol, how much you have advanced the detection, and for better concordance between trophectoderm cells and spent media. My first question would be about the integration of with time-lapse algorithms, and you just answered. So I'm just gonna let the audience know. Pessoal, então, muito obrigado por todo mundo que assistiu. Nós estaremos recebendo perguntas na opção de Q&A, QA, ou pelo chat. We have a couple of questions from the audience already, but I'm going to start with like a question that I had in mind before. So I was just wondering, Carmen, is an RCT comparing conventional PGTA and the non-invasive PGTA possible or interesting in the current clinical context? Wow, it would be super interesting. It would be super interesting, but so difficult to do, Yeah. to perform. RCTs are becoming super difficult because in a private clinic as yours, it's very difficult for a patient to understand and to accept to participate in the study. We started an RCT comparing morphology versus Embrace, aiming to incorporate patients with good prognosis. And at the end, we stopped the study 1 year ago because the recruitment rate was very low. If there is a group of centers interested in doing this prospective RCT, that will be fantastic, but it's going to be very difficult. It's going to be very difficult. Yeah. And I ask in the current clinical context, because we know in our clinics that most patients are coming to the clinic asking for the PGTA analysis already. And the Exactly. percentage of cycles have increased to, I don't know, 90%.
And for these Wow. patients that I already want to perform the PGTA, it might be harder to convince them to Exactly, for an exactly, non-invasive technology. exactly, We can exactly. always try to recruit the patients that would not go for a PGTA normally and randomize, but this is a smaller proportion Yeah, nowadays. it's Yeah. difficult as city. I think that the only thing that if you are interested, you can do is just to apply it and then And then compare retrospectively it. analyze data comparing PGTA versus non-invasive PGTA, and to Mhm. try to have common inclusion criteria for the patients with Mhm. similar demographics and try Mhm. to have this retrospective information. Yeah, that's good. So we have a question from the audience. Is there a possible impact of ovarian stimulation protocols or specific infertility factors on the concordance between Trifecta-derm and the spent culture media? Mhm. Is that something that you have checked? Yes, we have checked in these 2,500 embryos, the number of variables that we have incorporated, I don't know, more than 100. So we have different stimulation protocol, different hormone doses, different days of stimulation, no correlation at all with the stimulation. We were trying to see if there was correlation with body mass index, with female age, with male age, with sperm, with all these things. You know, Marcos, how many variables you were recording for this. I know. There is a trend. There is a trend with advanced maternal age, Mhm. with a trend to a higher concordance with advanced maternal age. Mhm. And there is a trend not super clear with the expansion degree. Is the only Expansion. thing, the expansion Okay. degree. Mhm. Perhaps because it means the amount of DNA that is getting kicked off the embryo or Exactly, something. exactly. And an Yeah, eventual maternal age, maybe because it's like a higher incidence of uniform aneuploidies, which is aneuploidies, better exactly. detect. Okay, Exactly, that makes exactly. sense. This It's makes quite a lot of interesting. sense. Yeah. Yeah. Mhm. So we have another very interesting question from the clinical perspective, I guess. Considering the current limitations in sensitivity and specificity of the non-invasive PGTA, what would be the clinical and psychological impact of a false negative or a false positive result Mhm. for patients? Exactly. This is a very good question. And I'm going to try to summarize Mhm. how we have evolved in our thinking on the test, because we have had the feedback from different clinics. At the very beginning, we wanted to be super transparent, and we were asking different clinics, how would you like to receive the results, the report? And they say, we want to have all the info. As for PGTA, we want very transparent results, and we didn't want to hide anything. So we were showing all the results as in PGTA, then the euploidy scores with the percentage for each embryo and the prioritization. But Mhm. more and more, for example, in the Pandora study, that is the study that we are doing with EmbryoScope, several clinics, they have decided to say, don't give us the results of the chromosomal abnormalities, just the prioritization. Mhm. Imagine that you have an IDA score or any artificial intelligence score. We have 8 embryos, just the prioritization, that's all. And this is the way in which several clinicians are approaching this. And we are only informing if we observe an aneuploidy for chromosomes 13, 18, and 21, and sex Okay. chromosomes. So only informing of the chromosomal aneuploidies for these aneuploidies that are compatible with a live birth, and the other ones just only prioritizing. So we think that this is the trend, and this makes sense in the same way as morphokinetics, that they can Yeah. give you a predictive value, and that Mhm. the cell-free DNA is going to give you always a higher predictive value than morphokinetics. Now it's 10 percentual points, 15 percentual points higher than just morphokinetics. Let's see if we put together morphokinetics and cell-free DNA. Let's see if we can increase the predictive value close to 100%. Mhm. This is the Yeah. aim. That could be extremely interesting. And I think a Yeah. valid point is also that we consider the trifecta derm biopsy as such a gold standard,
but we have to remember that the concordance between trifectoderm and the ICM is not perfect either. And by the data that you have shown, like the spent media to the ICM is quite similar to the correlation Exactly, between trifectoderm exactly. and ICM. And thank you Mm. for bringing this, Marcos, because we all are talking a lot about mosaicism. We know Yeah. that in average, we are working with many clinics. Our average of mosaicism is 6 to 8%. Mhm. So the higher concordance should be 92%, 94% is never going to be 100%. So now we are Mhm. very close to 90%. That is very close to what we can expect for anything, a trophectoden biopsy or a culture media. We have to be realistic with this. Mhm. Yes, absolutely. Now we have Mhm. a question that's more focused for the IVF lab. How should a laboratory conduct the internal validation for a non-invasive PGT protocol? Is there a minimum number of embryos or a concordance threshold that you consider adequate before establishing to Okay, employ clinically embrace? What the IVF okay, lab should do? okay. If you are working with fresh blastocyst, that is your plan, we Mhm. advise to do like 10 to compare the results of 10 biopsies and 10 media. And this is giving us a quite a good idea of how the test is working in your lab. We need to Mhm. have at least 90% of informative culture media and at least 80% of concordant results. And we identify contamination. If we identify contamination, low informativity, low concordance rate, we will review with you what is happening just to fix the protocol properly. This is for Mhm. fresh blastocysts. For frozen blastocysts, I would say that your concordance rate should be at least 90%. We are having very good concordance rate with frozen blastocysts. No Mhm. contamination in frozen blastocysts. With all the different steps for vitrification and thawing, no cumulus cells survive, and we are Mhm. observing very good results on that. So this is the Yeah. way. Mhm. That's extremely interesting. As I was telling you, I didn't know that you're performing this kind of test in the warmed up blastocyst, and this is quite interesting. And I can see that we can collaborate on something with for aneuploid Yeah. bank exactly on And, the. and there are some people that is thinking in using, and we are already doing this in few customers, when you Uh-huh. have a non-informative trophectoden biopsy. Ectoderm biopsy, yes. Then you have to thaw, you have to rebiopsy, and you have to revitrify. Mm-hmm. So maybe you can try to collect the media. That Mm-hmm. is a little less detrimental for the embryo because you will Yes. need two vitrifications, but only one biopsy. So this Mm-hmm. is something that maybe you can think if you have enough cases with rebiopsies, you have Mm-hmm. few, no, but if you have few, some enough cases, you can try to do like prospectively and compare it. Yeah, that's quite interesting. I Mhm. have a question about the if you believe that non-invasive PGT would be especially interesting for ethical decisions in countries or regions that do not allow the blastocyst biopsy. I don't know if you have been working in that sense in clinics from countries that do not allow the embryo biopsy for some reason, Yes. Yeah, religious. we have the experience in Germany. Okay. We have the experience in Germany that PGTA has kind of a very special situation. They are allowed to do polar body biopsies. The Uh-huh. problem there is not that PGTA is banned, is that they cannot grow many embryos up to blastocyst stage. Only the Okay. number of embryos that are going to be used. And Okay. they have the embryo protection law, that is a very special law. And in Austria, despite they don't have, they can perform PGTA, they follow quite a lot the the policies of Germany. And in those centers, Embrace is being applied. I would say that we have 4 or 5 centers together between Austria and Germany. And Okay. this is the situation. They feel more comfortable with the prioritization part rather than discarding. Yes. Yeah, so that's very interesting. And Mm. perhaps just one last question so we can close our session. Have you observed the differences in the quality or quantity of cell-free DNA between embryos that have different morphological quality? If you have seen that for like lower quality embryos, the quality of the DNA is also lower.
or the diagnosis is harder? Okay, we received this question at the very beginning from people saying, "Oh, okay, poor quality embryos, they are going to have more apoptosis and you are going to have more cell-free DNA." No, similar Mhm. quality of DNA with good quality, poor quality, euploid, aneuploid. No more cell-free DNA in the aneuploids. And regarding inner cell mass quality and trophectoderm quality, no big differences, no changes. The only thing that is important regarding quality, for example, you cannot get enough cell-free DNA in a morula, no cell-free DNA at all in a morula, even if it's basic, so only blastocyst. In very early blastocyst, that's why I was mentioning before, is related to the expansion degree. In very early blastocyst, no, wait a little more. We need cavitated and expanded blastocyst. And in fully hatched blastocyst, we are observing also a decrease. And we think that is because That's the, interesting. the release of the cell-free DNA should be related to the pressure of the trophectoderm cells inside the cavity when the blastocellic fluid press it to the borders. Once this pressure disappears because you have a expanded You don't have blastocyst, this the release. release decrease. This is our hypothesis. This is the only correlation with morphology that we have observed. And we have done so far one study with one clinic in Dubai, another study with one clinic in Valencia, and another study with our multi-center. So we have tested this in different conditions, and the conclusions are quite similar so far. Okay, that's fascinating. That's quite interesting. So I guess our time's up. So I'm gonna, em nome da equipe organizadora, agradeço profundamente a doutora Carmen Rubio pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento conosco. So Carmen, thank you for your generosity in sharing your knowledge with us today. It's always a pleasure. Thank you so much for staying up too late, so late, so we can discuss something such an interesting subject. So I hope we can collaborate in the future and let's stay in touch. Sure, looking forward. And thank you Yeah. very much to everybody. Thank you, Marcos. Perfeito. Agradeço a todos os participantes pela presença também. Fique atentos à nossa agenda, que em breve divulgaremos os próximos temas e convidados da série. Uma ótima noite a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Chao.